Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Estado de los Estados, transmitido a través de las redes de MXN Radio y Televisión. Mi nombre es Lilia Arellano y en esta ocasión tengo el honor de presentar a usted dos invitados. Uno de ellos, ya usted la conoce, es la licenciada Elsa Aleida Leiva Pérez. ¿Cómo te va, Elsa? Muchas gracias, Lilia. Encantada de estar aquí en MXN y agradecida contigo por la invitación del día de hoy. Y bueno, está también el licenciado Marco Antonio Torres. Él es director general del despacho Torres y Asociados. ¿Cómo te va? Hola, Lili. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en este panel. Que va a ser muy bueno. Ya lo creo, ¿eh? Te vas a sentir así como que bendito entre las como mujeres. En casa. No, como en casa. Donde que me gusta hablar. Híjole, pues ojalá que te traten como nosotros te vamos a tratar en tu casa. Perfecto, muchas gracias. Ojalá. Espero que al público le guste. Ojalá, porque, que le interese. Bueno, el tema obviamente central tiene que ver con la migración. Pero en el presente estamos envueltos en una problemática de carácter internacional, pues que no se había registrado en el pasado. Hemos tenido rompimiento de relaciones, pues con José López Portillo, las hubo también inclusive con Rusia, las tuvo Luis Echeverría con el franquismo, en fin, no es la primera ocasión que México rompe relaciones con algún país. Sin embargo, es ahora el tiempo muy corto, son apenas 5 años, para que ya estemos en conflicto con Perú, con Bolivia, ahora con Ecuador, se lancen tantos señalamientos despectivos hacia Israel, se tenga una posición tan, algunos dirían equilibrada, yo diría que tan sacatona, con relación al enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Así es. Y bueno, tiro por viaje y cada vez que se puede nos acercamos a Nicaragua, cuando pues todo el mundo sabe la clase de presidente que tiene. Así es. Enviamos ayuda que no se le brinda a millones de mexicanos a Cuba. Tenemos otras relaciones como las que llevaron a que tuviéramos el conflicto al darle el asilo a Evo Morales. Y bueno, se pelea con Argentina, el señor de Brasil, pese a que lo han invitado N número de veces, Lula da Silva, pues ni se aparece, ni se le ve ninguna intención de visitar nuestro país. Luego el presidente, ante las reuniones internacionales o las cumbres, se le hace muy fácil decir, bueno, yo sí voy, pero si invitas a fulano. No puedes condicionar, si invitas a Mengano. Si quieres soberanía y quieres respeto. Entonces, bueno, si así estamos en las relaciones exteriores, pues migración no puede estar fuera de este contexto de conflicto tan severo. Ustedes son los expertos en migración, explíquenme cómo estamos, denme su punto de vista sobre esta situación internacional. Adelante. Claramente, ok. Bueno, algo muy importante, sobre el primer punto que mencionaste, estamos viendo un fenómeno donde claramente el presidente tiene muchas tendencias a la izquierda, como son ellos. Entonces, esa izquierda genera que ¿quiénes tienen apoyo con él? Pues todos los países de izquierda. Todos esos países de izquierda que apoyan este tipo de régimen, este tipo de forma de gobierno. Pero no seremos injustos al hablar de izquierda cuando lo que tienen son autoritarismo, cacicazgo, gente que podría estar en la derecha, claro, pero podría tener ese comportamiento exactamente igual en contra de sus ciudadanos. A veces pienso que los calificamos de izquierda y los calificamos mal.
Claro, yo Porque para mí lo que pienso que son dictaduras. son dictadores. Son dictaduras, claramente. Son claramente. dictaduras, porque Así están es. Así. tratando de acabar con esa distribución del poder, ¿no? Y estamos viendo que son presidentes autoritarios que se reeligen, que no permiten esa equidad de los poderes, que permitan, digamos, esa división de poderes. esa división de poderes que es básica y fundamental en un estado de derecha republicano, donde realmente puedas tomar en cuenta y puedas en un momento dado limitar el poder. O sea, ya lo decían nuestros antiguos pensadores, ¿no? El poder corrompe al hombre, y si lo dejas en una sola persona todos los poderes, ¿qué pasa? Obviamente Pues sí. pierde el control, pierde la cabeza, y necesitamos que exista esa división de poderes, ese respeto entre cada uno de ellos. Sí, Claro. pero aquí el Senado es el encargado de las relaciones exteriores de nuestro país. Así es. Y no vemos que los senadores hasta este momento se pronuncien absolutamente por nada. Sabemos que hay una mayoría. Y es una que, mayoría de un solo pero, lado. pero te voy a decir una cosa, Marco, hablan. es tan simple como decir, primero yo pido un respeto a mi soberanía, ¿no? Pero yo no soy respetuoso con la soberanía de otros países y emito criterios y Cuando emito no lo debes de hacer, cuando no lo opiniones, debes de hacer. juicios cuando no Por lo debo de supuesto. hacer. Tú no debes criticar. Hay un principio Puedes opinar. básico. Hay un principio básico en derecho internacional, y lo sabemos, que es el principio de extraterritorialidad, que fue vulnerado ante nuestra embajada por el gobierno de Ecuador, ¿sale? Ese principio es básico. Imagínate que todos los países empezaran a vulnerar este derecho, Sí, no, va a nada ser. más porque se les ocurrió llegar y sacar a, No, a sí, quien sí, sea. Elsa, pero aquí sí no es el que se les ocurrió. Hay una historia. Y bueno, aquí nos estamos quejando de que se violó el convenio de Viena de 1961 de inmunidad y privilegios diplomáticos. Sin embargo, fíjate, uno de nuestros televidentes me manda esto, señalándome que el señor presidente acaba de violar el convenio de 1933 que garantiza el asilo político solo a los personajes políticos, y el convenio también interamericano de 1954, porque, bueno, pues el personaje que está ahí llegó como a refugiarse, no llegó a pedir asilo. No, y Pero fíjate que- además es que hay hay que detrás distinguir toda ese una tema. historia, Claro, ¿eh? justamente Hay detrás toda una historia. antes de que tú llegaras, estábamos conversando precisamente ese tema, y lo que a México no le dicen es que el señor tiene un proceso penal. No, ya fue juzgado, Sentenciado. Estaba Es un en libertad, delincuente. estaba en libertad condicional. Entonces él y México sabía perfectamente todo eso. ¿Cómo es que le permiten la entrada a la embajada a darle refugio cuando no pueden darle refugio? Pero no pueden además, darle Marco, asilo político. Para empezar, Exacto. estamos mal porque estamos manejando mal los conceptos. Los términos, Y, los los términos términos en la Ley General de Población de 1974 se manejaban perfecto en la Ley General de Población, y se estipulaba cuándo una persona era refugiada y cuándo era asilada. Hoy día, con esta nueva cambio de la ley del 2011, Derechos Humanos, no sé a quién se le ocurrió generar que el género es el refugio y las especies son el asilo y el refugio ya en específico, cuando sabemos perfectamente que el asilo es una cuestión sumamente política, Claro. y es en una persona nada más en la que recae por sus ideas, convicciones expresadas ante un gobierno. Y el refugio ya es en masa, en un grupo de personas que por la política que existe en su país esté en peligro su vida, su libertad o su estabilidad por la situación que viven en ese territorio, ¿no? Entonces es muy diferente pedir un refugio a pedir un asilo. Y ahora tomar en cuenta, como dice ella, que tiene que ser un político en acciones, no una persona que ya dejó el poder, que ya fue juzgada y que obviamente ya hay una sentencia, ¿no? Lili, ¿qué opinas? Justamente también habíamos platicado. ¿Por qué no le pidió asilo a Cuba o a Venezuela? ¿Por qué a México? ¿Por qué no pidió ¿Por qué no se juicio? fue a meter? Porque no Claro. pidió. Fue y lo invitaron. Y fue y se metió. ¿Pero por qué no Cuba? ¿Eh? ¿Por qué no Venezuela? Muy inteligentemente escogió México. Porque es Bueno, claramente vamos es uno de los países entonces más a fuertes. tener que hablar de que en 2 ocasiones este personaje ha sido vicepresidente de Ecuador. Bueno, y que uno de sus candidatos, recordemos, candidato a la presidencia, muere, lo asesinan, ¿verdad? A Villavicencio, lo Exacto. asesinan. Villavicencio periodista. Villavicencio publicó la fotografía de don Andrés Manuel saludando a la señora
que ya falleció, a doña Consuelo Ah, cierto. Lo cierto. era. Sí, sí. viuda Claro. de Guzmán, ¿verdad? Exacto. Y que, bueno, pues los señalamientos de su familia, de la viuda, de la hija, en general de los ecuatorianos, era que este crimen lo habían cometido pues los cárteles mexicanos de la droga Ujú. que ya Sí. estaban operando en ese en país. ese país. Entonces, esta reacción de que es de rasgarse las vestiduras, es que no pueden irrumpir en una embajada. Ah, no, pero los que están en esa embajada y el país que representa esa embajada sí puede defender a los narcos que están matando en su país. Exactamente. Yo me pregunto, Exactamente. Claro, claro. porque no se trata de ver las cosas así de arrancarte, no, pues hay que ver cuáles son los antecedentes. La señora, la hija de Villavicencio, le dijo claramente al señor presidente que él no tenía estatura moral para hablar de su papá. Definitivo. ¿verdad? Pero Y no luego lo sacan. resulta que quien se ve involucrado de una o de otra forma, pues es un refugiado dentro de la embajada. Óyeme, si esos calzones se tuvieran para meterse a luchar en contra de los cárteles que Cárteles. tenemos, Ya lo ¿verdad? hubieran hecho. Pues Ya lo algo hubieran habría hecho. pasado, ¿no? Pero pues no, pueden aparecer los cadáveres colgados en los puentes. No pasa nada. Bueno, está claro. Podemos tener 138,000 muertos y no, pasa nada. es que esos no son sus números. ¿Eh? Acuérdese. No, Que esos que son sus números. Ellos tienen otros números. No, esos son los que da la chaparra esta. Pero él tiene otros números. ¿Cómo? ¿Cómo él tiene otros números y la vocera da otros números? No sabemos. Hay una confusión de información. de lo Pero que hay en él las dice que no. plataformas. Él Pues dice que no hay aquí violencia. creo yo, salvo la opinión de ustedes que son los expertos, que estamos como, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Así es. ¿Verdad? Así es, ¿Qué definitivamente. fue primero? ¿Eh? ¿Quién aventó la primera pedrada? Y sabes que además México ya va tarde, porque si quisiéramos hacer un pronunciamiento, no lo estamos haciendo a tiempo, ni se están tomando decisiones. Cuando estuvo de secretario de Relaciones Exteriores y pasó algo similar en el 2019, el licenciado Marcelo Ebrard sí presentó en otro tipo, en Perú, ¿no? Obviamente, no es cierto, fue en Bolivia, en La Paz, cuando empezaron a llegar gente de la policía alrededor de la embajada, una denuncia ante la ONU por hostigamiento por parte de este país. Y el día de hoy yo no veo una acción clara de México tampoco, ¿no? ¿Por qué será? No, Yo- sí, yo ya me se pregunto. inconformaron. Incluso ahora, Pero bueno, muy pues ya leve, le ¿no? están pidiendo a la OEA, ya ves que dicen que van a haber 2 reuniones. Ujú. Y yo me pregunto, esos de la OEA, ¿no se acordarán que el presidente dijo que había que desaparecerla? Que no Como servía muchas para otras, nada. como muchas otras. La Corte Interamericana de Sí, Derechos claro. Humanos, ¿no? Sí, Que sí. no les gusta a los países porque precisamente sanciona y castiga. ¿Te acordarás cuando vino la Corte Interamericana Sí, hace claro. algunos años y que obviamente tenían un caso de migración donde habían deportado injustificadamente a una persona y había que indemnizarla con bastante dinerito? Y hay que recordar que el control de convencionalidad nos obliga a tomar en cuenta estas resoluciones de la Corte Interamericana como propias. Entonces, estamos obligadas a respetar esto como una norma suprema, como si fuera la Constitución. Y a muchos países no les gusta este organismo y le han dejado de dar financiamiento para que no pueda sancionar a los países. Por ejemplo, Claro. el de los 43 va a tener que llegar tarde o temprano a la Corte Interamericana. Sí, pero Elsa Marco, a mí me da mucha vergüenza. Y hay un tratado de Estambul, ¿verdad? El de la violencia, el de la tortura. Bueno, y me quieren decir cuándo han visto que se castigue en México cuando las víctimas han ganado. Yo solamente he visto una en donde quien ni siquiera estaba al frente de la entonces Procuraduría, aún no llegaba a la Fiscalía, estaba solicitando el perdón de las víctimas en un foro con una conferencia de prensa Sí, sí y lo ahí recuerdo. paró todo. Esto fue en Cancún. Sí, sí, ¿no? lo recuerdo. Bueno, pero Más aquí los nunca derechos he humanos, visto aquí en México los nada. derechos humanos claramente están muy enfocados en los Pues criminales. con esa piedra que en los tenemos ahí. criminales. No defienden a las personas realmente, Pero, a los Marcos, que eso- afectados. Eso, ¿Defienden? los derechos de las víctimas son muy importantes. Pero o nada sea, más defienden lo que decía el presidente, ¿no? ¿Cómo se llama este presidente? El nuevo que es muy popular. ¿El de Argentina? No, no, no. ¿O cuál? ¿De Uno dónde? joven que se religió apenas. se me olvidó el nombre. El El de la de supercárcel. Nabule,
¿Te refieres al que Sí, abrió el Bukele? Bueno, este Nayule, presidente Bayule. claramente, cuando se empezaron a quejar todas las de derechos humanos, las internacionales, pues él les dijo, dejen de quejarse. Ustedes se quejan, ¿quieren defender a estos criminales? Perfecto, yo se los mando. ¿Cuántos quieren? Yo se los mando a su país para que ustedes allá los defiendan. Allá ustedes vean por ellos, denles de comer, manténganlos, porque si no, Bueno, no se metan inclusive, conmigo. ya ves que él mismo platica que los empresarios, la gente con negocios, se acercó y le dijo, no puede usted hacer lo que está haciendo, porque finalmente todos esos cientos de personas son consumidores y son los que compran los vehículos de lujo y son los que compran las camionetas blindadas. Y entonces va usted a generar una crisis económica. Sí, Y pero él cierto, mismo sí. dice, Pero aparte- me lo plantearon así abiertamente, vamos a tener una crisis económica si usted se mete con esta gente de gran poder Lili, económico. imagínate que todos Y dijo, pensaran me así. vale, me Pero vale. imagínate que todos pensaran así. No, Entonces imagínate hacia dónde vamos. el presidente de nosotros o el presidente de cualquier país va a decir, no, hay que dejar a Bueno. los criminales un rato, ¿no? Bueno, ¿y me quieres decir quién ganó tantas elecciones? Sí, por eso te digo. Ah, entonces, no es algo que no sea tan ajeno. Oigan, vamos hablando de migración. Por favor, sí. No hay que ser. Adelante, Sí, ¿no? vamos con el tema migratorio. Sí, 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 con ¿Quién mucho sabe gusto. cómo tema. nos va a ir? Claro, no te ¿Eh? preocupes. Bueno, pues tenemos en este caso, ¿qué sucede con los migrantes que tenemos que provienen de estos países en donde tenemos estos rompimientos? Enfócate en Venezuela ahorita, que es la Venezuela, bronca. sí, A ¿Cómo está México terrible. va a otorgarle dinero a esos migrantes cuando ellos entran por la frontera de manera ilegal? Uno, ¿por qué su país no les manda dinero para que se regresen? Y nosotros vamos a tener que entrar con este acuerdo que tienen de $110 al mes a cada persona por 6 meses. La pregunta es, ¿de dónde vamos a obtener nosotros ese recurso? Como que tú sabes perfectamente. Obviamente ¿no? de nuestros De los impuestos, pero contribuyentes, de los impuestos. Pero espérame, o sea, ¿por qué? Si la No, gente puede de ser aquí de la deuda necesita también. medicamentos, También. necesitamos seguridad, necesitamos servicios. Y espérame tantito, yo puedo hacer un acuerdo con los países, pero tengo que atacar el principal problema del origen de la emisión de la migración, que es que no encuentran trabajo en su país de origen, que no tienen alimentos, que no tienen una seguridad, vida estable. Pero ¿por qué México tiene que entrar a subsanar esa parte, no? ¿Y dónde está? Y además quiere imponer 2 programas que se llama, el primero, Vuelta a la Patria, que es el que suscribió recientemente con ellos, ahora en marzo, y luego quiere el primero, Juntos por el Bienestar, y otra vez el programa de los arbolitos. Híjole, yo la verdad es que ese no entiendo, el de Sembrando Vida, él insiste en ponerlo en las cumbres internacionales, ni siquiera ha funcionado en nuestro territorio Pero es que nacional. date cuenta, Lili, date cuenta, cuánto dinero ha regalado a la gente. O sea, les regala dinero. Somos un gobierno paternalista. O sea, no, somos un gobierno que genera pobres, un gobierno que genera gente floja. Porque si tú le regalas el dinero a las personas sin hacer nada, es generar flojera a la gente. Mira, no los ganas de trabajar. programas existían con reglas de operación. Hoy día se han quitado esas reglas de operación Sí, para porque ser eran evaluados. políticas públicas. Ahora no son políticas públicas, es la vendimia del voto. Exacto. Son dos cosas Por completamente supuesto. diferentes. Y bueno, si vemos lo de Venezuela, también hubo un grupo que se vio beneficiado, no con 110, con $700 para irse. Bueno. De entradita, así como que de abono. Y bueno, ¿cómo no nos vas a ayudar si son los de Maduro? Y acuérdense ustedes que Maduro hablaba con Chávez. Sí. Chávez le daba instrucciones del más allá, y a nuestro El Pajarito presidente también. No, el que lo de Pajarito Benito Juárez. Pajarito también. Pajarito le decía... Mira, hicieron me encanta ver unos reportajes genial que hay eso. por ahí. Se para así con Benito Juárez y le pide que le dé sus consejos. ¿No? Y que le responde. Y que le Lo responde, sí, preocupante no, es fue increíble. cuando él confesó que le responde, ay, nanita, imagínate, pues a mí, Sí. aunque se me apareciera Juárez, estaba bastante feíto. Y lo peor del caso, Sí y lo me peor daría del miedo. caso, Lili, lo peor del caso es que es dinero regalado y que no se van a ir a su país. No se van a ir. Van a regresar. Pero van a además volver a tampoco es cierto, te puedo asegurar No, que no se puede. ni se los dieron, hombre, no se los han dado. Van a sacar por ahí alguno que otro haciendo como que sí se los dieron. A ver, ¿no vimos acaso que se dijo que habían comprado 2,000 millones de pesos de medicamentos? ¿Dónde están? Y ¿Cierto? no llenaron la megafarmacia ¿Cuál? saqueando No, si acaban de Las sacar los farmacias documentales nuevos que ahora saquearon al ISSSTE y al y al Seguro Social, Social. con medicinas aparte caducadas. Medicinas caducadas, para poder inyectarle ahí medicinas para que se vea medio llena la bodega.
Bueno, entonces es muy fácil hablar. Lo difícil es cumplir. Bueno, lo que sí sabemos es que planean dentro de estos acuerdos crear una nueva estación migratoria en Oaxaca. Okay. Eso quiero ver con qué presupuesto, en cuánto tiempo lo vamos a tener y si va a tener las condiciones. Pero evidentemente estamos rebasados. Tú conoces Agujas perfectamente, igual que yo, y conocemos varias estaciones temporales que no cumplen con las condiciones. Fíjate que con la nueva, con el problema que hubo de los muertos en una estación migratoria, ¿lo recuerdas? Allá en Juárez. Allá en Juárez. Bueno, actualmente, por ejemplo, estuve viendo unos temas con algunos extranjeros y justamente los capturaron antier la gente de migración. Y en menos de 8 horas ya estaban fuera con su documento de Comar. Ya no los retienen en las estaciones migratorias. Bueno, vamos a ir a un corte porque claro, les voy a hacer una revelación que está interesante y que, pues, ustedes la pueden dimensionar tal cual. Yo todavía no puedo hacerlo. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Ya estamos de nueva cuenta en su programa, Estado de los Estados, MXN Radio y Televisión, pues con dos grandes abogados, conocedores y expertos en materia migratoria. Y de ahí que me atrevo a hacerles esta pregunta. No sé decirles si es pregunta, si es afirmación, si es duda, no sé. Me han hablado de un padrón electoral, con 13 millones de extranjeros con credencial para votar el próximo 2 de junio. Dios, No sé. lo dudaría. ¿Es eso posible? Porque yo me imagino este número, y sí, bueno, sé que contrataron a muchos para el Tren Maya, contrataron a muchos para el interoceánico, están cientos en las fronteras, tanto en la norte como en la sur. Hay, pero me parece que son muchísimos millones. Jurídicamente es imposible y te voy a explicar por qué. Aquí hay mano negra ¿Puedo indudablemente. tocar algo antes de que llegues a ese Ajá. punto? Justamente hace algunos años empecé a recibir extranjeros que traían INE. INES. Fíjate, INES. Entonces yo le decía, bueno, pues tú ya eres mexicano. No, me la ofrecieron en el gobierno donde estaba, en el estado donde yo vivía, ahí me la ofrecieron con la condición de que votara por tal partido. Es una vieja práctica. O sea, no es la primera vez. Esto que estás tocando no es algo nuevo. Es algo que ya lo No, vienen lo que usando pasa muchos es años que- anteriores. Sí, pero no teníamos las caravanas de 10,000. Sí, no tenemos la... Mira, No teníamos las caravanas de Pero no con- miles, Lili, de yo miles, te voy a pero decir, no yo con creo el- que esto es perverso y te voy a Pero decir por qué. ¿no ¿Por qué lo consideras dijo? que todo esto está preparado de 6 años Exacto, para acá? desde De 6 años para acá. Cuando él dijo, Todo vengan está todos. preparado. Todo está preparado precisamente para ganar otra vez. Vengan todos y aquí los voy a recibir, porque obviamente nosotros sabemos que tienen que pasar 5 años como residentes, o en su caso solamente 2 cuando tienen País latino. de O país país latino, latino. o están casados con mexicanos, y si tienes hijo, inmediatamente pasas a la permanente. Entonces hay unas exenciones en la ley, que o sea, lo general son 5 años,
pero las exenciones son 2 años cuando tienes esposo o tienes hijo. Entonces, él sabía perfectamente que al llegar con todas estas caravanas y gente las podían naturalizar. Habrá unos que estén naturalizados y habrá otros que no van a estar naturalizados. Bueno, es que aquí yo creo que estamos equivocando el término. El hecho de que tengan una credencial del INE no significa naturalización. No. Yo recuerdo que las naturalizaciones se daban así como las ceremonias de primera comunión en conjunto, Antes o de bodas en conjunto. Había un protocolo No, pero además hacían un examen. Lo hacen todavía. Lo y es dificilísimo, Lili. Si tú supieras, o sea, sácate una aplicación que se llama Mexicanízame, que por cierto la están monitoreando siempre desde Secretaría de Relaciones Exteriores, y entonces ahí vienen preguntas, pero no crees que sencillas, ¿eh? Te dicen, ¿cuál es la primera película mexicana blanco y negro? ¿Cuál es el nombre de la primera mujer médico? ¿Cuál es la fecha de fundación del IMSS? O sea, preguntas que de verdad son un poco complejas. Yo creo que ni históricamente algún mexicano pasa el examen. Exactamente. Bueno, yo les voy a decir 8. por experiencia propia en la sala de belleza donde acostumbro ir desde hace 25 años. Había una israelita que me decía, he presentado el examen 3 veces y no lo paso, me decía, Exacto. ¿no? Con su español también. También hay examen de idioma. Muy hecho. Le decía, tienes que decir groserías. A la hora que te lo estén haciendo, a ver, me voy a decir qué es esta fregadera, ¿no? Lilia, tú háblales así y vas a ver, y le dices, óyeme, tal por cual, ven acá. Entonces van a decir, sí, ya esta ya es mexicana. Porque además resulta que tenía muchísimos más años viviendo en el país sin ningún documento. Sí, estaba irregular y hasta después se regularizó. Y con de una clase media alta. Y pues muy derechitos iban a presentar su examen y todo. Y es así. Y la rechazaban. Y luego, bueno, el Shelly Llegón. No, bueno, déjame contarte. Que fue una ceremonia. Claro, no, déjame Cuando contarte salió, que yo estuve ahí. Yo estuve ese día. Casualmente me tocó ir a hacer un trámite bien hecho y me llamó mucho la atención. Yo no sabía quién era en ese momento, porque obviamente todavía no salía todo este escandalazo. Entonces para el señor al lado de mí. Yo veo como el funcionario de repente le dice, le vamos a hacer un examen. No era el examen como ahora. O sea, ese examen se instauró a partir de ese momento. Después de ese caso que se reveló, se hizo todo el examen que ahora tenemos, ¿no? Que es imposible y que además 2 años la Cancillería tuvo cerrado el trámite de naturalización, ¿sí o no, Marco? Sí. Entonces, también no fue tan fácil y no es tan fácil que todas esas gentes estén naturalizadas porque estuvo cerrada Cancillería y técnicamente en 2 años no podías naturalizar a nadie. Y entonces de repente sale el funcionario y le dice, le vamos a hacer ahora su examen de idioma. Entonces yo volteé porque me llamó la atención que el señor no hablaba español y de repente le dice, a ver, ¿cómo se llama el país? Y entonces el tipo puso una cara así como ¿de qué me está hablando? Y le dice, a ver, ¿cómo se llama el país? Y saca una moneda de 10 pesos, literal, y le dice, lee aquí. Y entonces el chinito, bueno, empieza a leer, ¿no? Pero con un español, Estados Unidos, mexicano, ¿no? Así, con una dificultad. Perfecto, ya pasó, fírmele. Así fue el examen. O sea, yo me quedé impactada y dije, ¿quién es este tipo? ¿Por qué hacen algo así? ¿Qué está sucediendo? Bueno, claramente estaba arreglado. Claro, me quedé en una duda, pero dije, bueno, y después fue cuando ya sale todo el escándalo de quién era ese tipo y entonces yo me entero quién estaba a mi lado en ese momento, ¿no? Pero yo sorprendidísima porque de verdad nunca había visto algo así, ¿no? Fíjate, terrible. Ese es el lado oscuro que no conocemos porque nada más se vio la fotografía a Shenli Llegón ahí en un grupo numeroso de personas recibiendo su carta de naturalización. Y ya ni eso ahora, hacen, yo ¿no? creo que el darles la naturalización pues los llevaría a cometer delitos mayores al no presentar ni el examen, ni hacer los trámites, ni cumplir con ninguno de los requisitos. En cambio, darles estas credenciales, pues creo que ahí hay colusión de despachos de profesionistas, de abogados, que les hacen todos sus trámites y yo creo les que más sacan bien ha la de ser como credencial. Santo Domingo o alguna impresión que les hacen por fuera, ¿sabes? Porque realmente es complejo cuando lo haces con la autoridad. O sea, ¿Y cómo el proceso pueden, es muy largo. ¿Cómo pueden haberme pues platicado que estaban dentro del padrón electoral? Bueno, te voy a decir están algo. dentro del padrón es porque fuiste ahí. Déjame decirte algo. El sacar una credencial de elector es lo más fácil de este planeta, aquí en México. Nada más tienen que presentar un acta de nacimiento
donde digan que nacieron en México Que no sabes si es verdadero o y falso. no sabes si es verdadera o falsa o si realmente está registrada, inmediatamente les dan la INE. Ese es el mayor problema. Bueno, no, tienes el acta de nacimiento, tienes que presentar también comprobante de domicilio. Cualquiera le puede dar un Cualquiera lo comprobante, puede no le entender. piden que No te sea su piden que nombre. sea tu nombre. O sea, eso es lo grave. Eso es lo grave. Yo he atendido a muchos extranjeros que han solicitado que yo los apoye en el tema de arreglarlos migratoriamente hablando, porque les ofrecen, mira, Sí, te voy a dar tu acta de nacimiento, te voy a dar tú sacas la INE y van y la sacan. Entonces van creyendo las cosas, pero ya cuando llegan a relaciones exteriores para tramitar un pasaporte, ya no pueden. Porque Relaciones Exteriores ya sabe perfectamente el modus operandi de este tipo de gente y que verifica cuando las llegan ahí actas. le dicen, bueno, ok, yo te hago mexicano, sí, ya vi que eres mexicano, tu acta de nacimiento, pero ¿qué crees? Necesito el acta de nacimiento de tu mamá, de tu papá, de tu hermano mayor, de tu hermano menor, de algún familiar, si tienes más hermanos. Ahí los traban. ¿Por qué? Porque ya no tienen manera de comprobar y se quedan en el aire. Y ya entonces cuando uno los quiere arreglar realmente para poderlos hacer mexicanos, no pueden. Porque aunque yo los haga mexicanos reales, con una carta de tienen naturalización, antecedentes penales. tienen un antecedente en el INE, con huellas digitales o con foto. Entonces, cuando quieren hacer el pasaporte, inmediatamente, como ya la Oficina de Relaciones Exteriores tienen una aplicación donde ya pueden verificar que la gente tiene INES, entonces inmediatamente brinca, no, ya tiene INE. ¿Y cómo la tienes? Con otro nombre, pero por el iris o por las huellas digitales o por la foto. Mira, esto que nos Y van para comentas atrás. es muy común y Marco no me dejará mentir que en el sexenio pasado se detectaron muchos colombianos y venezolanos y cubanos con actas de nacimientos falsas de mexicanos, o sea, de hijos mexicanos o de matrimonios falsos. Entonces, desde ahí empieza la corrupción. Y entonces llegan, me pasó ahorita con una gestora que llegó y me dijo, oye, ¿cómo crees que mi cliente le tuve que destruir una INE? Lo que tú me estás comentando, por eso no me suena muy loco. Y me comentó que le habían cobrado a su cliente, según lo que le comentó, como 5,000 pesos y le entregaron un INE, pero ya se da cuenta que él no entendía lo que estaba pasando cuando le muestra su tarjeta de residente y su INE. O tienes una o tienes la otra, pero no puedes tener las dos, ¿no? Entonces ella le dijo, no, a ver, esto está mal, y le destruyó la INE en ese instante. Le dijo, tú no puedes tener una INE cuando tú eres un residente, te vas a meter un problema. Y entonces, pues, con permiso, se la quitó y le dijo, no, así no es. Ahora, hay empresas que pues se mostraron muy, pues, se condolieron, pues, muy caritativas y les ofrecieron trabajo a los extranjeros. Okay. Y dijeron, bueno, vamos aquí a contratar extranjeros. En el caso, por ejemplo, de los lugares turísticos, cuando estaba la construcción del Tren Maya, pues la gente abandonó su empleo de mantenimiento y de todo eso en los hoteles. Entonces, de repente, pues no había quien, porque todos se fueron a trabajar al Tren Maya porque el sueldo era mucho mayor. Y a Marcelo Ebrard le solicitaron que si podían en algún momento contratar extranjeros, ya que pues ahí es el paso de mucho cubano y en fin. Sí, claro, déjenme ver cómo lo podemos arreglar. Pero de repente surgió que empezaron a hablar de los afromexicanos, ¿no? Y te quedas, ¿y de cuándo acá tanto interés desde el templete mañanero de defender a los afromexicanos? ¿Cuándo nos hemos sentido apenados de nuestros morenitos veracruzanos o de nuestros morenos de la costa? Claro. Con el pelo chinito y todo lo demás, ¿no? Al contrario, los ves y ya sabes que este es de Veracruz y en fin. ¿De dónde salió el tema afromexicanos? Pues ya después te das cuenta de la contratación de toda esta gente. Pero, ¿por qué esas empresas, qué hacen? ¿Aceptan el INE que es apócrifo? Eso es real. ¿Tienen FM3 para trabajar? Por supuesto que no. No lo tienen. Porque yo quisiera ver las colas ahí en migración para sacar tus papeles, tus documentos oficiales, Claro. para poder trabajar en orden. Hay gente que se forma desde las 4 de la mañana para poder tener una cita para el día de hoy. Lo Por peor de ejemplo. todo es la cita Bueno, de la cita, las visas ahora para Estados Unidos que te tienes que esperar. 2026. 2026. ¿Mm? O sea, ahorita si tú haces un trámite de visa, Visa, está es para el para el 2026, 2026. junio del 2026. 2 años. 2 para años Estados Unidos. Sí. para poder ir. Entonces no está tan fácil, la verdad. O sea, la gente tiene que cumplir con requisitos. Salvo, a ver, ahí hay un bemol, que no sé si pueda ser esa la razón. La Comar te da esta situación de refugiado masivamente
y dentro de este oficio que te expiden con tu fotografía y tu nombre, en lo que ellos resuelven si es procedente o no procedente el refugio en México, este oficio, Marco, no me dejarás mentir, trae la autorización para que ellos puedan trabajar. ¿En dónde? En donde sea. ¿De qué? De lo que quieran. Exacto. Y como quieran. Que a mí se me hace un poco excesivo sí respetar los derechos humanos de los refugiados y no de la persona que viene a trabajar con una empresa o a invertir en México, que es mucho más complejo los trámites que el de los refugiados, ¿sí o no? Sí, claro. Definitivamente para es raro. Para que puedas contratar a un extranjero, te acaban primero con papeles de la empresa para registrarla. Antes no puedes. Un extranjero no puede contratarlo, una empresa no lo puede contratar si no está registrado en migración. Y para que migración te lo autorice, bueno, tienes que tener mexicanos en el Seguro Social, un número de 1x9 o 10x1, como lo quieras ver, etcétera, etcétera, más todos los papeles que le piden a las empresas. Declaración de impuestos al día. Pero a ellos sí les dan la facilidad con un papelito de poder trabajar donde quieran. Y al extranjero que realmente tiene una profesión, tiene buenas cualidades como para poder brindarle a México una calidad de trabajo buena a la empresa que lo contrata, no le ponen 20 pesos. Marco, y que va a ser asalariado, que va a pagar impuestos, que va a aportar a nuestro país. Los migrantes estos no pagan ningún impuesto. No pagan impuestos. Ninguno. Entonces, porque ellos trabajan libremente al amparo de este oficio y nadie les dice a ver dónde estás y ya te diste de alta. En cambio, si tú quieres a un extranjero pasarlo de nómina de manera independiente, te hacen toda una petición de darlo de alta en el SAT como reciclo persona física, y hasta que no traes esa autorización, que ahí es donde está el huevo o la gallina, no puedes tener un permiso de trabajo como estas personas, ¿no? Porque te requieren lo del SAT, y en el SAT te dicen no, porque necesito el permiso de migración, y migración te dice no, pero yo para darte el permiso necesito tu alta en el SAT como persona física con actividad empresarial. O sea, el punto es que les dan un documento donde pueden trabajar donde quieran sin pagar impuestos. A los refugiados. A los refugiados. Bueno, tú querías que habláramos de los venezolanos, a ver, dime. Vamos. Vamos, bueno, ya tocamos un punto importante, ¿no? Que era el tema del dinero, de por qué es que les tenemos que dar dinero o regalar dinero de nosotros. Bueno, ¿y por qué es que les tenemos que mandar tractores a Cuba? Aparte. ¿Y por qué tenemos que pagar por médicos? No, médicos, cuando aquí hay médicos. Pues es muy fácil, ¿no? El 70% del ingreso de sus salarios se destina al gobierno de Cuba y realmente el 30% de ese salario se le da realmente a los médicos. No, entonces, menos. Yo creo que es 30. Mucho menos. Bueno, un cubano promedio en Cuba, un cubano promedio en Cuba, el que tiene un mejor salario son un equivalente, para que te des una idea, como unos $70 mensuales. Y esos son los médicos, justamente. Médicos, o sea, gente de un buen nivel educativo. Y lo demás, todo va para el gobierno. Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo el tiempo escuchamos, y más ahora en el debate del domingo pasado, y todos tienen sus sueños guajiros con relación a la migración, al respeto a los derechos humanos, al buen trato al migrante. Y bueno, ¿es exigencia para los Estados Unidos o es para que lo apliquemos aquí? Porque aquí hacemos exactamente igual o peor de lo que hacen allá. Definitivamente. Exactamente igual o lo peor. Ahora, somos un país con capacidad de abrir la puerta de la manera en la que se ha hecho. Yo creo que no de esa manera tan. No, un país también con la fortaleza para cerrarla, como lo hemos hecho, porque el que las visas en Estados Unidos te lleve 2 años conseguirlas, te habla de la mala imagen del país. ¿Por qué antes hacías tu cita y te la daban en una semana? O porque en otros países de Centroamérica, hoy día lo puedes hacer, la visa de Estados Unidos, pongo de ejemplo a Colombia, tú lo puedes hacer vía electrónica y tardan 2-3 semanas y es electrónica, ni siquiera tienen que ir. ¿Por qué Colombia sí tiene ese beneficio de la embajada norteamericana y nosotros no? Fíjate que todos los que piden refugio... Bueno, lo que pasó con la de Canadá. Piden refugio, por ejemplo, en Estados Unidos, los que piden refugio y aquellos que quieren ser residentes allá, que piden la residencia por X o Y razones, Estados Unidos les pide antecedentes penales del país donde han vivido o de los países donde han vivido. Fíjate. O sea, por ejemplo, si tú fuiste turista en Dominicana y tuviste una residencia en Colombia, bueno, Estados Unidos, para permitirte estar allá, necesitas presentarle un antecedente penal de esos 2 países donde tú estuviste, para demostrar. Deja de eso, Nueva Zelanda también.
Nueva Zelanda, varios países también Sí. te lo piden. Ahora te pregunto, ¿por qué a todos los migrantes, todos estos migrantes que vienen a México, por qué no les piden antecedentes penales antes de darles un documento o antes de emitirles un documento migratorio? Eso es una buena propuesta. Por supuesto que es una Definitivamente. buena prueba, porque así te das cuenta si realmente viene gente bien o gente de criminales. Nos evitaríamos el gota a gota, ¿no? Entre otros, bueno, la verdad es que hay que darle gracias a la guadalupana que no nos cayó la Mara Salvatrucha, ¿eh? No, Bueno, pero sí entraron. sí entraron. Sí entraron. estaban. Sí, hasta pero- en las estaciones migratorias, desgraciadamente, controlando el tren de la bestia. O sea, sí entraron, desgraciadamente sí. No, también Pero ya controlaban. ven ustedes qué buena solución tenía el exsecretario de Gobernación con relación a la bestia, ¿verdad? Pues que avance más rápido para que no se alcancen a subir. Para que Claro. se caigan. Sí, Y mira, son terribles esos Sí, pero El casos. ponían chino, bloqueos, pero el ponían Osorio bloqueos. Chong, pero empezaron a poner bloqueos en las vías, precisamente para parar el tren claro. Y el muro que construyeron, y el muro. ¿no? Y era donde realmente había los operativos y los detenían y todo eso. Ujú. Hay imágenes espantosas de esa situación. Cuando hay los operativos y los bajan y cómo los bajan. Todo lo que vimos o hemos visto. La crueldad. Sí. Mujeres embarazadas que bajaron, patearon, golpearon los niños. Yo en lo personal tuve un caso de un chiquillo que iba 15 días viajando, se amarró a Alexis y de repente se quedó dormido, se cayó en el tren, se lo tragó y a la altura del León le cortó una pierna y un piecito. No sabes, esa historia fue desgarradora, ¿no? Y como esas, enemigo. Muchas. Y las que se viven en las estaciones migratorias. Bueno, por eso precisamente actualmente ya no los tienen detenidos, les dan oficio de salida en 8 horas. En 8 horas están fuera, precisamente para evitar eso. Porque antes la estación migratoria era una cárcel. No era una Así es. estación migratoria, era una Un cárcel. centro de Ni de- detención, literal, ¿no? No, Con camas, ¿cómo le bueno, llamaban? Le llaman albergues. Asegura. No, albergues. Y te voy a asegurar, no te voy a... Un albergue tiene la facilidad de que la persona pueda salir y entrar a su elección. Claro. Es un albergue, te estoy dando albergue, o sea, Para que puedas dormir para que o puedas comer. dormir o comer. No, así es. esa era una prisión. Si ustedes si tú llegaste a ir a la estación migratoria, era una cárcel, La de Iztapalapa. ¿sí? Sí, La de agujas. La de agujas. Era una cárcel custodiada por elementos donde tú llegabas y decías, oiga, quiero hablar. No puede hablar. Oiga, pero pues vengo a dejarle un... No puede. Los aislaban totalmente. Sí, la verdad es que no puedes ni entrar. ¿Hay una fórmula para detener la migración o no hay? Sí hay una fórmula, pero la verdad es que tienen que ser proyectos. Marco y yo hemos propuesto varias Sí. veces en la Cámara de Diputados y Senadores un proyecto integral que es multisecretarial y que además es multinacional en Centroamérica, que tiene una visión muy completa, pero desgraciadamente, lo que yo te decía, no nos han querido escuchar, ¿no? Les voy a Nada más se saca su Sembrando Vida, ¿no? Sí, sembrando vida. Les voy a pegar un la tema verdad es que- rapidísimo que he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente migrante que va para allá no quiere trabajar. Se quiere apegar a la ayuda que le da el gobierno. O sea, yo lo he visto. No, pero el migrante no puede apegarse a esto porque necesita un registro de seguro o necesita un documento. No, Mientras por eso, tanto, pero yo estoy el hablando- gobierno de Estados Unidos no te suelta un peso. No, Y pero aquí hay sí muchos yo- programas, yo- Lili. Pero hay programas Sí, de ayuda no cuando lo no tienes dudo. trabajo. Fundaciones, ¿no? Pero no cuando no tienes trabajo. Claro. Pero estas ayudas son temporales, no es por Sí, son de tiempo 3 meses. indefinido. 3 meses. Bueno, en lo que encuentras una chamba, pues está muy bien Algo para que no te no mueras mueras de de hambre y hambre. sobre todo esto frena la delincuencia y la delincuencia por hambre, que Sí, es claro. la más frecuente, ¿no? Y es la que te lleva a los asaltos, Es lo que está llevando o a Centroamérica a inclusive migrar a Estados a Unidos. vender droga. Sí, definitivamente. Bueno, pues el tema aquí en México, como decías tú, una forma de detener la migración. Yo he creado, por decir algún programa, lo presenté al Senado, se lo pasaron por un ladito. ¿O no te acuerdas cuando nos los robaron ahí, por ahí, ciertas personas y Así funcionarios públicos y lo registraron con otro nombre, Ujú. aunque nosotros tenemos nuestro Registro. registro en el INDAUTOR, ¿no? Y lo presentaron por ahí Como iniciativa de ellos. como somos mexicanos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, pues realmente es triste ver que ni saben para dónde van los programas, que se bajen recursos con esos programas, no se sabe porque ellos no son los creadores de esto, no entienden qué es lo que nosotros planteamos ni para qué. saben dar paso tras paso, ¿no? Porque Seguimiento. no es suyo. No, Entonces, exacto. ¿cómo? Y fase 1, o sea, además recordarás que nos volaron la fase 1 y 2, Sí. falta la 3 y 4, que esa nada más Marco y yo la tenemos, pero es triste,
Es triste porque realmente uno quiere participar de una manera proactiva, quiere darles a conocer estas situaciones, les quieres plantear una fórmula donde podamos trabajar en conjunto con estos países, que realmente atendamos y podamos enfocar de manera propositiva esta migración que ni es ordenada, ni es regular, ni es segura, ¿no? Que debería de ser conforme a ese pacto, pero que realmente hay muchas deficiencias por el tipo de, digamos que no les importa el tema y ahorita ya les explotó y ahorita ya tienen que resolverlo porque ya es un problema mayor, que les está generando un Pues gasto. eso de que lo tienen que resolver, no se les ven tampoco tantas ganas de resolverlo, Elsa. No, ya lo tienen, es Bueno, como ya se decir, van. el agua ya la tienen en la cocina. ¿Cómo sacan todo el agua? Hace 4 años me hicieron una entrevista y justamente fue cuando el presidente dijo, vengan, nosotros los recibimos, aquí tenemos Espacio. mucho Sí, espacio. ¿recuerdan? Sí. En ese momento me preguntaron estas personas de este programa, me preguntaron qué opinaba sobre eso y le dije, bueno, lamentablemente el señor no sabe lo que está diciendo, porque está generando que toda esa gente venga y luego ya no vas a saber qué hacer con tanta gente. No, yo recuerdo que tenía un par de compañeros en algunos programas que no sabes cómo defendían a los migrantes y déjenlos entrar y denles, o sea, es que esto no es así, somos un país con un número tan grande, con millones de gente sin empleo, de gente En pobreza también. Bueno, déjame decirte En de ese pobreza. punto, sí Y se luego- te encoge el corazón, pero también hacemos uso de malas personas que se dicen pseudo conocedores de la materia migratoria, y ahí lo voy a decir claramente los nombres, ¿no? Un Roberto Valdominos, estamos hablando de un Ernesto Rodríguez, que él es especialista en flujos migratorios, y yo en esa parte lo respeto, pero te voy a decir qué decía. Lili, él decía públicamente que nosotros, México, aguantaba traer a muchos migrantes y que no había que tener condiciones ni características migratorias dentro de la Ley General de Población y que había que cambiar a la Ley de Migración de una manera más humanista, y fue maestro del CIDE. Y él decía que México aguantaba mucho más migrantes porque Estados Unidos tenía más del 90% de su población migrante y que México tenía menos del 0.1 de la migración de porcentaje. Entonces, que nosotros como país en México, y que me diga que no porque me lo dijo a mí, en clase y personalmente, podíamos aguantar más migrantes que porque lo que tenían la teníamos. imagen de los chilenos cuando llegan acá y ayudan a conformar el sistema educativo, y tenían la imagen de los refugiados españoles que vinieron también a montar empresas. Sí. Y, Claro, en fin, pero venían de este a tipo de migración, pero no es aportar, el no que es el de teníamos ahorita. ahora. ¿Sabes dónde están ellos? Y además Estados Unidos sí abrió la puerta. Allá. Claro, No. y para crecer y para No que están allá. hicieran, como decía Fox, los trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Claro. Están en unas mesas de diálogo de la migración en el equipo de Claudia Sheinbaum. Doctora, no se deje asesorar por gente que solamente le va a traer como más problemas, ¿no? O sea, yo diría, si vas a escuchar eso Ojalá. sin un proyecto y él va a seguir diciendo, abran las puertas a México, ¿dónde vamos a acabar si no pones a hacer algo a estos migrantes que te cuestan? Obviamente, alimentación, estancia, No servicios olvídate de de la salud, alimentación y de la educación. estancia, se ha descompuesto todo el tejido social. ¿Qué es esto de que la gente en las cercanías de donde deciden apostarse no pueda salir ni al pan, caray? Es real. Digo, yo Por entiendo a la decirlo gente de una donde manera vive muy ahí. coloquial. Sí, no, porque Les es que tiran hacen basura. asentamientos en cualquier lugar. Se duermen en la calle. Duermen en la calle, hacen en la calle. Sí. Tendrían complicado. sus necesidades en la casa. Tendrían que ver toda esta zona en donde está la central de abastos. Está a reventar. Acabo de atender a unas personas en la mañana y me acaban de decir que todo Chalco, todos los Reyes, todas esas zonas, en Iztapaluca, todas las zonas aledañas a la Ciudad de México, están llenas de migrantes, de haitianos, de venezolanos, de cubanos no, pero sí de haitianos sobre todo. Bueno, Marcos, ¿que muchísimos. cuántos venezolanos estuvieron entrando durante 4 años Hasta que diario? los frenaron. ¿Cuántas filas no veíamos diariamente? Eran cientos de personas diarias Sí. acudiendo al Instituto Nacional de Migración por un refugio. Bueno, tenían que atenderlos en otros horarios distintos porque no podían. No podían atenderlos a la par de la necesidad migratoria. Pues un último comentario, porque el tiempo ya se nos acabó. Qué Bueno, rápido yo- se nos fue. Qué rápido, Sí. ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí Pero tenemos que tendremos abordar. otros programas, ¿eh? Claro, Eso Tranquilos, porque esto Da para más. va a dar para yo más. encantado de venir, pero yo creo que sí tenemos que tocar el tema de las posibles soluciones para esta migración.
Yo dejaría ese Bueno, punto sobre la cuando mesa. tengan una listita, Sí. tráiganla para El acá. tema es que podemos tener una lista enorme. El tema es quién lo va a aplicar. Porque que lo lamentablemente apliquen, que lo nosotros, quieran yo te hacer. puedo dar la idea, pero una cosa es que yo te dé la idea y tú la quieras hacer como gobierno. Que la desarrollen realmente para Que la se conviertan en ejecute. política pública. Literal. Y no en ocurrencia. Así es. Literalmente, Así porque es. también tenemos que pensar en algo, también vienen los de vuelta que son nuestros compatriotas y que hoy día son los que generan el Producto Interno Bruto de este país y que son nuestros garantes en Estados Unidos y en la parte económica y van a retornar muchos mexicanos también. Entonces, tenemos que estar preparados para estas dos grandes vías, ¿no? La migración indocumentada que está entrando a México a través de las caravanas, para que no sea un costo digamos, económico fuerte al país que deriva de nuestros impuestos, y qué vamos a hacer para la reinserción social de todos nuestros connacionales que van a ser deportados de Estados Unidos a México. Que están siendo deportados. Están siendo Y seguirán siendo deportados. y van a aumentar. Muchísimas gracias por el favor de su atención y si me lo permite estaremos de nueva cuenta el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Lili, Marco. por invitarnos. Gracias, Muchísimas Lili. gracias, Elsa. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin.